¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, como siempre, una semana más, y aunque sea festivo, aunque este 1 de mayo sea festivo, aquí estamos con ustedes todos los miércoles en este debate público. 6202-700, parece un número de teléfono, pero no lo es. Realmente es la última cifra de parados que arrojaba hace tan solo unos días la encuesta de población activa. Nos hemos venido acostumbrando a los datos del paro, a que estos sean voluminosos, exuberantes, pero parece que, no sé por qué, esta última cifra nos ha preocupado, indignado en algunos casos mucho más que las anteriores, como si casi no lo supiéramos, ¿no? Hay que decir que esa cifra, esos más de 6 millones de parados, podrían llenar 72,5 estadios de fútbol, por ejemplo. Con esa cantidad de parados podríamos superar, y con mucho, la flota de Alsa, porque llenaríamos 110.762 autobuses. Incluso podríamos llenar 85 Titanics y 62 Costa Concordia, dos barcos que, desgraciadamente, como ustedes saben, se hundieron. En fin, vamos a hablar de eso, del paro, porque tenemos aquí con nosotros pues a un empresario, a un sindicalista y a un parado, que forma parte además de una asociación que está preocupándose porque se pueda salir de esa situación, aunque parezca increíble. El gobierno parece casi resignado a que el número de parados no baje. Hablaremos de ello, y lo haremos además desde el punto de vista, pues probablemente siguiendo a contracorriente, como el salmón, cuya temporada, ya saben, se inicia precisamente en este 1 de mayo. Vamos a presentarles a quienes son nuestros invitados. Los conocen, yo creo, a todos de sobra. Emilio Huerta Triqui, que fue además secretario general de Comisiones Obreras y ahora mismo es concejal de Izquierda Unida en Oviedo. ¿Qué tal, Triqui? Sí, estás? Bueno, la vida sindical, yo dimití ya en el 94. Algo queda, y que las cosas no se pierden, pues es verdad, ¿no? Como la patronal, bueno, es una cosa un poco mixta, y ya no puede decirse que es el clásico patrón, una mezcla ahí de... ¿Lo dice porque no debe el IVA o porque lo dice? Bueno, tiene un talante humanista ahí mezclado, pues algo que le muerde de justicia y demás. Es decir, no estamos ante un empresario que a mí los que me gusta para pegarme y otro, no lleve ya. Menos mal, ¿no? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Bueno, pues aquí estamos nuevamente con vosotros. Gracias por invitarnos y, bueno, pues vamos a ver qué podemos entre todos aclarar, si podemos aclarar alguna cosita de este tema, ¿no? Que yo creo que a todos nos preocupa, porque creo que la mayor desgracia que puede tener un país es que gente que quiera trabajar realmente no pueda, ¿no? Y, bueno, creo que todos tendremos un poquito cuáles son nuestros enfoques personales respecto a esta situación, ¿no? Que yo creo que ya no es un problema, ya es una situación, que yo creo que hay que empezar a hablar de situación, no de problema. Por cierto, de los empresarios y de la dimisión de Vigón, como empresario, ¿algo que opinar o no? No, yo creo que es una familia con una pequeñita empresa, y una empresa, es un poco lamentable, ¿no? La trayectoria que ha tenido esa empresa, yo la conozco por temas personales ya desde hace muchos años, ha ido poco a poco para adelante. Y bueno, yo creo que aquí lo menos es el tema del IVA. Yo creo que había ya desde hace años una voluntad por parte de algunos grupos dentro de la patronal asturiana de finiquitar la trayectoria de una persona, y al final, bueno, pues creo que se ha aprovechado una coyuntura que, bueno, yo conozco un poco la situación y creo que, sinceramente, es una postura bastante cobarde por parte de algunos, ¿no? Que incluso sea dentro de la propia institución FADE que la que se empieza a filtrar ese tipo de información hacia afuera, ¿no? Bueno, y con nosotros está también José Ramón Yerga. Le hemos querido traer porque ese es el problema probablemente más preocupante para, como decíamos antes, más de 6 millones de españoles en este 1 de mayo, y es estar en el paro. Y es que José Ramón Yerga, además de parado, es presidente de esa asociación de parados en Llanera que se llama ADEPAL. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas, aquí estamos un día más. Yo no sé cuánto hace que venías por aquí por esta tele, pero hará año y pico, me imagino, ¿no? Sí, por ahí, personalmente. Y desde entonces no has encontrado empleo, tristemente. No, ni yo, ni 6.200.000 personas. Ya, por lo que veo. Cada vez más, o sea que... Sí, eso es una cosa, como está diciendo Villa, ya no es un problema, es una situación, y una situación que tiene el apellido de emergencia. Y el segundo apellido social. De emergencia social. ¿Y tú crees que los sindicatos, los empresarios y los partidos políticos se han dado cuenta de la gravedad de la situación o se limitan a echarse balones unos a otros? Yo creo que esta situación, ya vamos a hablar ya de situación, es tan sumamente grave que no está siendo asumida realmente como debería. Y el primero es el gobierno central. Cuando tú decías al principio en la introducción que parecía que asumía directamente que esta cifra no iba a bajar,
que bajaba los brazos cuando prometió Rajoy antes de las elecciones que iba a crear 3 millones de puestos de trabajo. Yo creo que deja bien claro, bueno, dos cosas. Una, o que no sabía lo que decía y está haciendo populismo, o la segunda, que sabía lo que decía, ¿vale? Y por lo tanto no tenía ninguna intención de arreglarlo, o que cuando se ha encontrado la situación, pues resulta que ha visto que no era tan fácil crear esos 3 millones de puestos de trabajo que prometía. Y que hubo gente que le votó por eso, por cierto. Evidentemente. Bueno, sobre este tema del paro, Triqui. Bueno, yo creo que la cifra, al margen de ser escalofriante, algunos las vaticinábamos, modestamente, ¿no? Yo recuerdo un alto empresario de aquí, cuando estábamos tomando juramento al nuevo alcalde, al bajar, que me pregunta cómo veía la cosa, le dije, pues muy mal, vamos camino de los 100.000 parados, ¿no? Esa personalidad le dijo a Gustavo Bueno, que estaba al lado, dice, bueno, es que este Triqui ya sabe, era un poco exagerado, ¿no? Bueno, tengo que reconocer en nombre de él que vino a verme cuando llegamos a los 100.000 parados y dije, bueno, pues vete preparando de cómo vamos a llegar a los 110.000. Dice, coño, no será para tanto. Digo, ya perdí, ya gané una, ¿no? Y yo no quiero ganar esto. Es decir, a mí me parece que, algo decía, yo no me puedo creer para nada las disculpas que dio Rajoy en un momento dado, porque además tenía datos de lo que era el gobierno. Hay que recordar que uno de los graves problemas, y si entramos en ellos aquí, han sido copartícipes tanto Rajoy como Zapatero cuando cogen y reforman con nocturnidad y alevosía de forma express, como si fuera un atraco express, la Constitución para poner un 3% de tope del déficit público para, bueno, algo que te hunde y que no deja unas políticas expansivas. Porque ahora mismo, cuando se dice, cabo, es una situación, efectivamente, pero esa situación, si leísteis a Krugman el otro día en Tallinn, no es una persona que se le puede llamar izquierdista para nada, déjame claro lo que está pasando en este mundo. Un 1% de la población es el dueño y señor en mandar, en marcar las políticas, en pagar incluso a premios Nobel que se venden por ser millonarios, porque claro, no, una universidad no paga por mucho que pague, nunca va a dejar las arcas llenas de esos gurús de la escuela de Washington, cuando son capaces de decirte, pues 4 anatemas, la gente sigue, y demás, como decir barbaridades, decir que con déficit que no se crea empleo. Una cosa es despilfarrar y otra cosa es decir, ¿usted cómo me puede decir que con déficit no se crea empleo? Es decir, las políticas que estamos sufriendo aquí y que de Europa la Merkel asume también, no es que venga de Merkel, es que le presiona. Claro, ¿cómo va a arreglarse? ¿Pero cómo se va a arreglar con un banco europeo que hace lo que hace? ¿Qué banco es ese? Un banco europeo que no da el dinero a quien tiene que darlo, que es al empresario directamente. Que tenemos que nosotros como gobierno decir avales y dineros para insuflar, para salvar la banca, y luego encima ese banco lo que hace es trasvasar el dinero a los bancos, pero no para que den a la pequeña empresa para que pueda crear empleo el dinero que eso, no, se lo dan al 1%, se lo dan al 1% y ellos luego lo cobran al pequeño empresario al 5%. No será de ahora nada más, de este último año. Vamos a ver, antes, ¿no? Estamos hablando de cambiar cosas, ¿no? Mientras no se cambien esas cosas, no se cambia nada. Absolutamente nada, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Ahora mismo, con 6.200.000, y se alarma Europa también, se alarma, pero no será tanto lo que se alarma la Merkel, cuando está diciendo hay que ir a más recortes, hay que apretar más el cinturón. ¿De dónde hay economía? Pero si no hay economía no puede haber empleo. ¿Cómo va a haber empleo sin economía? Sin dineros en las empresas para poder invertir. Es mentira, eso es imposible. José Ramón. Y vendrán los 6,5 millones. Y ojo, no lleguemos a 7, A ver, si no está ya algo por ahí, Yo creo que para conocer lo que está pasando ahora mismo en Europa, concretamente en el sur de Europa, yo creo que hay que mirar al otro lado del charco, como se suele decir, en este caso América Latina. América Latina durante 35 años, desde el golpe de Estado en Chile a Allende, se empezaron a aplicar en diferentes países por diferentes vías, aplicando dictaduras en muchos de ellos, las políticas neoliberales que hoy día, con esa ferocidad, se están empezando a aplicar aquí, con esa, bueno, a repetir, esa ferocidad y esa intensidad. Por eso digo que hay que mirar para allá. También hay que mirar para allá para aprender a dónde nos llevan. Porque en todos esos países que aplicaron esas medidas, ninguno rebajó los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, ninguno rebajó la deuda, todo lo contrario. Aumentaba la deuda año a año,
los niveles de pobreza entre ricos y pobres cada vez eran mayores, las desigualdades eran brutales y encima, bueno, nos contaban encima que era la panacea de libre mercado y de lo que había que hacer. Esas políticas son las que se están poniendo ahora mismo en Europa. España, Portugal, Grecia, Irlanda, Italia incluso, se está convirtiendo en el mercado de mano de obra barata del resto de Europa. Es lo que están haciendo. Aquí está habiendo un trasvase brutal de la renta del trabajo a la renta del capital. Lo que viene a ser otra palabra, un saqueo. Pero no solo España, sino todos los países que he nombrado. Y nos quieren pues que no tengamos ningún tipo de salida, porque de esa manera los que estamos en desempleo vamos a aceptar condiciones de trabajo mucho más bajas que las generaciones que estaban anteriormente. Y no solo eso, sino que el paro además está sirviendo en este país para los que están trabajando, obligarles a aceptar ciertas condiciones de trabajo que no aceptarían en otros momentos, en otras situaciones. Para eso estamos siguiendo los desempleados en este país. Los empresarios. El ejército de parados. El problema que Bueno, no sé si es esto, el problema pero- que puede tener, yo desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente, como todo en la vida, todo es opinable, y como bien dice Triqui, si los premios Nobel se equivocan o se equivocan intencionadamente. Mira, hace 2 años salió un artículo en internet donde alumnos de Harvard, que no se tiene como una universidad de 4 amiguitos, sino gente con pasta, se negaban, fíjate, y son hijos de gente con pasta, a ir a clase de un profesor de economía que había sido uno de los gurús, porque decían que no querían aprender de ese modelo de economía. Fíjate, y eran de Harvard, no eran de Extremadura. Y en Harvard va lo más desgranado y económicamente... Algunos sale ahí y les desmonta todo. Claro, tú fíjate, se Y negaban... habla de Dios, desmontóles toda la no, política. no, porque Estados Y Unidos- la falsa y la mentira de Estados Unidos de toda esa política. Bueno, pues se negaban a ir a clase de un señor y le pedían a su rectorado que no querían que ese señor les diese clase. Me gustaría saber si los alumnos de España, con la experiencia que tenemos ahora mismo, viendo las áreas profesionales que tienen, tendrían esa misma capacidad de llegar un día y sentarse en una clase y decir, oiga, por favor, enséñeme algo que me valga para ganarme la vida, no para que usted cobre un sueldo y yo esté aquí 5 años justificando un expediente. Eso ya vamos a empezar ya. Y claro, ¿cuál ha sido el problema de España? Pues España, obviamente, salimos, como tú bien sabes, de una autarquía, donde muchas empresas, o había un modelo económico que era un modelo social y político. Entonces ya se crean grandes empresas en los años 60-70, no para que den resultados económicos, sino para que eviten efectos sociales y políticos de una sociedad que en aquella época estaba pasando problemas. Se generan las grandes empresas, que ya muchas de ellas se sabía ya que eran deficitarias, y curiosamente, bueno, pues con ese modelo, que era puramente un modelo político y social, basado en la subvención al grande, y no en ir apoyando al pequeño, pues al final seguimos, lamentablemente, y dentro de poco va a hacer 40 años que ha muerto Franco, con un modelo puramente subvencionable. Entonces, aquí, quien es grande tiene derecho a pagar cuando quiera, quien es grande puede quitar y poner a quien quiera, y lo vuelvo a decir y lo he dicho, un señor que tiene un taller de chapa y pintura con un chapista, un pintor y él, no se puede permitir el lujo de echar al pintor o al chapista porque cierra el garaje. En los años 99-2000 ya hubo un comisario europeo, que era Erkki Liikanen, y lo ha dicho varias veces, que ya denuncia de forma clara, y hablamos del año 99-2000, que Europa está equivocada en sus políticas económicas. Y están en los documentos. Entonces nuestros amigos, tanto el mundo sindical como el mundo político, sabe que están ahí. Y ya dice, cuidado, las empresas grandes han recuperado en el 2000 el trabajo que habían perdido hasta el 75, y se han comido el 85% de los fondos. Y no han generado nada. Entonces, en el año 2000 vuelven a empatar el mismo número de trabajos que había en el 75. Y curiosamente las pymes, y hablamos de empresas de una media de 5 o 6 trabajadores, son las que han creado empleo. ¿Qué pasa en España? Pues en España sigue habiendo el mismo modelo que hace 40 años. Subvenciones a los amigos, y alguna gente pues paga el IVA si quiere, no paga el IVA. Hay empresas que pueden quebrar. ¿Cómo se pueden deber en un país con este número de parados, con un 60% de paro juvenil? ¿Cómo puede ser que los equipos de fútbol deban 7.000 millones de euros a la seguridad social? Estás metiendo mucho bien. Bueno, Yo quiero atajarte porque hay una parte ahí que no estoy de acuerdo contigo para nada. Entonces, al final hay un problema grave. Esto es que las políticas del norte de Europa son políticas de incentivación fiscal. Esto es que el que invierte tiene derecho realmente a recibir un beneficio. Aquí, ahí está la prueba clara, qué cosa más curiosa que siempre se incide en lo mismo. Recorte en sectores funcionariales. Entonces también sabes perfectamente que nos hemos dimensionado en algunos sectores de una forma exacerbada. ¿Y no te parece que deba ser así? Que no hay que recortar la administración. Si todo se va a basar como en el año como en el año 2007, 2008, 2009, en que en este país los puestos de trabajo máster o trabajos públicos de funcionarios o el 85% de la economía es hacer pisos, pues al final las consecuencias son las que son. No sé si me explico. Pero claro,
no hemos apostado por incentivos fiscales, no por subvenciones a los amigos, y sobre todo hay una cosa que está bien clara, y estamos un poco castigados por la banca. Tú has dicho una cosa, el dinero les viene al 1, pero es que no es rentable hoy colocar el dinero en las empresas, porque es que el Estado paga el 5. ¿Y qué garantías tiene el Estado? Todas. ¿Qué garantía tiene una empresa que se lo dejan al 7, al 8, al 9, al 10? La posibilidad de no cobrar. Porque también hay una ley de comercio que no es de este siglo, ni del anterior, es del anterior. Y resulta que el otro día sale el señor Botín, todavía no hace mucho, diciendo, claro, que es que este país es complicado dejarle dinero a la empresa porque no hay seguridad jurídica de cobrarlo. Seguimos todavía en la calle teniendo empresas que pagan sueldos al mes, seguros sociales al mes, materiales al mes y siguen cobrando a 180 días. Sí cobran. Entonces, ahora mismo el problema de España son dos problemas graves. Uno de ellos es el apalancamiento financiero, que todavía está latente. Y claro, cuando yo tengo que pagar al mes y cobro a 180 días, y además el banco no me deja dinero, es difícil que yo pueda mantener los puestos de trabajo. Entonces, ya lo he dicho aquí, la dinámica que se está dando es que se va a convertir en una forma exponencial. ¿Por qué? Porque se está asfixiando financieramente, mientras que curiosamente sale otro día Bankia diciendo que después del dinero que han dejado es que ahora da beneficios. Pues chico, yo a veces me gustaría hacer lo mismo. Vamos a ver, pero vamos a ver, yo lo que no te entiendo, pero vamos a ver, el tema, viniste a hablar más o menos del franquismo y las grandes empresas, vamos, para que la gente nos entienda si de eso o no, si demás, aunque son distintas, si fueron distintas, o Telefónica en Asturias, por no decir en toda España. Todo ese tipo de empresas, bueno, con una política franquista un tanto paternalista y sin mucha tecnología y demás, pero ese mismo problema lo tenía la pequeña también, salvo raras excepciones, vamos, no me digas lo que es, porque yo como sindicato me tocó tener que ir a los bancos a arreglar problemas así a pequeños empresarios porque eran hombres normalinos que no habían tenido ni opciones de tal. A la pequeña no le dieron 60.000 millones como a Aceralia para poder sanearla, ¿me entiendes? 60.000 millones de euros recibió Aceralia para ponerla a cero. 60.000 millones en los años 90. Hay que decirlo. Eso no quiere ver lo que viene. Y esos polvos vienen de aquí, los lodos vienen de aquí. Hubo unas reconversiones tremendas, ¿eh? A ver si te recuerdo. ¿Quién las pagó? 27.000 trabajadores estaba yo en el comité de empresa en el año 75. Mira las que hay. En Europa eran 72.000 millones. Se hicieron. Esas inversiones se hicieron. No, aquí el gran problema que se te fue, dijiste nada más un poco de pasada, que ese es el gran problema que hubo aquí como modelo económico, fue el ladrillo. El ladrillo que empieza con Felipe González de un poco, entra a degüello con el señor Aznar, con la ley del suelo. Aquí todo valía. Mete al pobre trabajador, al pobre inmigrante, a todo el mundo, con la banca, frotándose las manos con el negocio, todo Cristo, a meterse a hipotecarse, déjalos ahí hipotecados que luego ya no van a poder ni movilizarse, porque no pueden. No tienen para comer ya, ese claro, está muy bien hecho. Quien diseñó esas cosas por arriba de ese 1%, que los demás son pingajos, porque no mandan los gobiernos. No mandan. Los gobiernos no mandan, porque además para mandar los gobiernos ahora, lo que tenía que hacer la Merkel y toda Europa, plantarse ante esas políticas. Porque hasta Estados Unidos, coño, derecha, lo que fue el capitalismo, hasta Obama se enfrentó y dejó quebrar a ciertos bancos, y aquí estamos. Y tienen la maquinaria para dar dinero. Y aquí un banco central europeo haciendo lo que está haciendo. ¿Cómo te quejas? Quéjate del banco, de esa política. Una política que no te está dando a la empresa, que los trabajadores lo que están eso. ¿Quién hace política en ese país? No, coño, el gobierno. Hostias, hoy el que está. Si tiene más pánico. El otro cayó, mira, el otro cayó. Hoy es el que está. Está Rajoy aquí, a ver lo que sale del bodrio italiano, y está Merkel en Alemania, porque a ella le viene bien, porque la deuda se la estamos pagando a su banco. Está cobrando. Coño, bienvenido, ¿no? Bienvenido, y lo que dice él, y además encima tenemos trabajadores muy baratos, regulando todo el mercado. Y muy bien preparados. Un desastre, muy preparados, a precio de ganga. Que la ganga allí efectivamente, la ganga no es solo para los que van, es para los que quedan. El hindú, tu amigo y el mío, se ciscan todos los de Aceralia, les hace firmar la de Dios y no garantiza para nada. Y la muerte el empleo que da. Dice él, yo voy a donde más rentable sea, mañana gana, monta la bicha y tal, ¿no? Claro, pero José Ramón, que no hay una cosa 60.000 millones de euros. No la empresa pública, no por la empresa grande. Bueno, de aquella, y con cero. Ya os conocéis, ya habéis debatido mucho, ahora mira, hay una cosa que Villa ha comentado con respecto a lo de los jóvenes españoles, que si serían capaces de contestar a los profesores de esa manera. Mira, en la juventud española lo que está haciendo ahora mismo es tener que salir exiliada de este país, y además la generación mejor preparada que jamás ha existido
tanto en Asturias como en el resto del Estado, mano de obra barata, ¿vale? Con unas condiciones que cuando llegan a los países destinatarios, cuando nos ponen eso de españoles o asturianos por el mundo y nos ponen siempre los ejemplos de los triunfadores, vamos a dejarlo aparte, que casos de gente que lo pasa muy mal fuera los hay, porque no dejan de ser emigrantes, de cierta manera. Y aquí, en España ahora mismo, hay un movimiento que se llama No nos vamos, nos echan, ¿vale? Que es de la Junta Española, especialmente de las universidades. Y el otro día quiero recalcar que en el campus de Somosaguas la Policía Nacional, como en los tiempos de Franco, intervino, entró dentro de la facultad para detener a 11 personas. Entonces, bueno, vamos a ver. Que no sea un gran movimiento de masas, todo con tranquilidad, todo con tranquilidad. Lo que no se puede forzar es que de repente, y eso también va, por ejemplo, para los parados, los que estamos en el desempleo, que gente que jamás ha participado, se ha interesado por la política, por los movimientos sociales, por participar activamente en la sociedad, que de repente de un día para otro se active. La situación, lo que se está haciendo es que la gente empieza a darse cuenta que ese discurso que nos hacían en 2010 de que los brotes verdes, en 2011 salimos de la crisis, luego 2012, 2013 tampoco, 2014 tampoco, ahora 2015 y cuando quieran, aquí será cuando les dé la gana. Y 20 todavía no tenemos. Porque mi situación a nivel personal es que no hay ninguna intención de arreglar esta situación, porque el negocio está en saquear el país, ni más ni menos. Está en saquear el país. Tú también hablabas, que también no quiero que se me pase, de las grandes empresas que se han montado. Curiosamente, las grandes empresas que luego se privatizan. Y que ahora son las multinacionales que son muy rentables. ¿Qué coste? Dilo a los españoles. ¿Quién ha pagado todos los saneamientos en este país? ¿Para qué de manos de quién? ¿De 4 amigos? Claro, amigos? a precio de coste, prácticamente regaladas y ahora son rentables. Entonces, y además ahora se permiten dar beneficios y cobrar lo que quieren. Mira, no fueron los causantes del problema. A ver, pero dame una cosita que... Las cosas van degenerando hasta que llega un punto que ya son no. Pero dame una cosita que al final la construcción... Y además la deuda el exceso de deuda no es la pública, es la privada, ¿eh? Una cosina. Ojo. Una cosina. Que no engañe. Mira, nosotros... Que no engañe. Una cosa, perdona. Solo una cuestión, última. Ya termino y os dejo que sigáis hasta la próxima vez que pueda intervenir. Mirad, nosotros como asociación, estando en Llanera, pues tenemos la suerte o la desgracia, depende cómo se mire, de tener los polígonos industriales más grandes de Asturias. Y una de las acciones que hicimos fue hacer un tríptico, de hecho una de las actividades que hemos hecho desde la última vez que vine fue esa. Y decir, bueno, vamos a ir a las empresas, porque vamos a conocer de primera mano cómo está realmente la realidad, a ver si se puede generar puestos de trabajo, y para que conozcan que existimos aquí. Y hemos pateado todo el polígono de Asipo, empresa por empresa. Decir que el pequeño y medio empresario nos ha recibido de forma extraordinaria. ¿De verdad? De verdad. Casi no me lo creo. Pues de forma extraordinaria. Vaya, hombre, qué es desgracia. Pero claro, cuando entras dentro de las empresas ves lo que hay. Ves lo que hay. Nosotros, ¿por qué lo hacíamos también? Porque resulta que en Llanera hay una agencia de desarrollo local que resulta que sí que existe, que tiene gente trabajando, pero que luego no tiene actividad. No conocen que existe una agencia de desarrollo local. Y de hecho en noviembre hicimos una serie de propuestas a esa agencia de desarrollo local y al ayuntamiento de cara a fomentar, si no la creación de empleo, por lo menos de alguna manera que no se siga destruyendo, que pueda hacer algo. Sabemos que el ayuntamiento no es la panacea ni la herramienta para solucionar el tema ese, pero sí para en cierta manera mitigar los efectos. Bueno, a fecha de hoy todavía seguimos esperando que se ponga a debatir, porque una de las propuestas era crear un semillero de empresas. Entre otras cosas porque, mira, hablábamos hace un momento de lo de cobrar a 180 días, incluso más. Ahí ha habido una doble subvención de la economía, porque en escala, el más pequeño iba subvencionado al de arriba. Claro. ¿Cómo se suplía? Con el crédito del banco. Efectivamente. ¿Vale? Con intereses, por cierto. Pequeños, pero con intereses. Hasta el 22% se ha pagado en este país. Cuando el resto no me lo pagaba el 4%. Ese es el negocio. Claro, pero aquí todo el mundo callaba y miraba para otro lado y sobre todo la clase política. No. El autónomo, al 22 el autónomo y el pequeño claro. empresario siempre se ha quejado del asunto ese. Claro. ¿Vale? Y hemos llegado hasta el extremo que hay empresas que han cerrado claro. porque no han podido acceder a ese crédito. Claro. No les pagaban, no podían sostener el gasto que tú decías correctamente, y que estos empresarios de Asipo, cuando hemos ido a hablar con ellos, nos lo decían. Dices que llega un momento, nosotros tenemos trabajo, mira. ¿Qué has dicho? Perdona, ¿qué has dicho? Tenemos ¿Hay trabajo. trabajo? Tenemos trabajo. Claro que hay trabajo. Algunos, ¿Cuál es el problema? Otros veías que estaban ya... ¿Oíste? Lo acabo de decir, yo no lo he dicho, Yo no, perdona, Triqui, él lo ha dicho, yo cuando no lo he eso dicho, siempre... No, pero ¿te lo han dicho o no te lo han dicho? Cuando ¿Hay trabajo o no? empresarios... Vamos a ver, es como todo. Otros dicen que tienen trabajo, ¿Qué te han y otros dicho? dicen que no. Pero no pueden hacerlo, ¿por qué? No, principalmente porque están hasta arriba. ¡Claro! No pueden, hay trabajo. No tienen liquidez. ¿Quién tiene la culpa? Tienen liquidez. Señores que se han sentado a dirigir los consejos de dirección de algunas cajas, de algunos bancos y han mirado para otro lado,
Mientras que el resto del país, incluida la pequeña y mediana empresa, que es el 95% de las empresas y el 85% de la economía, se iba empobreciendo poco a poco. Y otros miraban para arriba y lo único que pensaban eran en sus prejubilaciones. Háblame de ahora. Claro, ¿Qué está pasando? claro, ¿Por qué ahora, no se da el porque- dinero del Banco Central no sé, Europeo oye, en ese sistema? Explícamelo. Tú estás en política, yo no, ¿eh? Que conste, Vale, pregúntatelo vamos a tú. hacer una cosa. Pregúntatelo tú, Echar ¿por la qué no se culpa, dan? echar la culpa, pero una cosa, Triqui, echar la culpa a los políticos de esta situación, ¿vale? No, ninguna, porque los ponemos No, nosotros. no, los ponemos nosotros, Claro. ¿vale? Pero no solo eso, vamos a ver, porque a lo mejor el fraude No, que pero está que habiendo se los democrático echan en a los este que país están en el es que nosotros votamos unos partidos con unos supuestos programas electorales y resulta que luego esa gente lo que está es el juego de la famosa puerta rotatoria, giratoria esta, donde entro, salgo de la empresa privada, me voy a lo público y luego vuelvo otra vez, ¿vale? Y al final estamos nosotros dando la coartada desde el punto de vista democrático, a una gente que al final está puesta ahí para defender los intereses que no son los nuestros. ¿Y acaba dónde? Ni del pequeño, ni mediano empresario, ni de los trabajadores, ni la inmensa mayoría. ¿Dónde acaban de consejeros asesores todos ellos? En las empresas, en las empresas privatizadas, vale, muchas de hombre. ellas, A cara que eran de- públicas. claro, ¿vale? claro, hombre. Te doy una Eso explicación. se llama la corrupción. Te doy una explicación. Esos 10 que me paraban el otro día en el Fontán, armándola y Dios con todo esto, y todas esas quejas, como podía ser ese empresario pequeño, no sé qué, no sé cuánto, digo yo, mirad, de los 10 que estáis aquí, 5 votasteis al PP, a Rajoy que dijo esto y esto. ¿De qué me habláis? Ahora empezamos a hablar, cambió el tono. Porque claro, oye, te estoy diciendo que me tocó años de aquella, con las reconversiones y aquel follón, que ya lo hubo en Asturias, muy duro, no es la situación de ahora, tener como banco los dos pobres economistas que teníamos, ayudar al paisanín, normal, con 4, 5, 8 trabajadores, porque no sabían ni ir al banco a pedir un préstamo, a resolver situaciones, que es además la mayoría de los que dan el empleo, la pequeña empresa. El Fue todavía 85% ese dato del país, y empírico, claro. y no tiene Real. no Llevan tiene un discusión, ¿no? 15% del dinero público, mientras que las No grandes tiene que dan un 15 discusión. llevan el Pero ahora, 85%. al margen de nosotros analizar cosas de atrás, y lo que pasó, que fundamentalmente para mí, el gran desmadre aquí, vino todo por el tema de la construcción como modelo económico, Acabó un de poner la- desastre. acabó de poner la Es guinda que además pastel, trajo claro. más problemas, trajo los maletines, trajo la corrupción de cantidad de políticos, y a mí no me vale eso de todos los políticos iguales, ¿eh? No, Leches, no. los que estuvieron gobernando. Yo no estuve gobernando, ¿eh? Nunca, en mi vida. por ejemplo, lo ¿eh? que decía Que Fernando. no se me metan los que estuvieron gobernando y los que mangaron en las cajas de ahorro y la madre que los parió. Triqui. Tienen nombre y apellidos. Triqui. ¿De qué partido son? ¿De qué partido son? Dígamelo. Me da igual, Messi No, inverosímil, no, Messi hombre, te inverosímil. da igual a ti. Messi Sí, inverosímil, no, pero- a mí no. Pero vamos a ver una Es que me cosa. da lo No, mismo. es que es Son verosímil. los mismos, Son con los de diferente nombre, siempre. con diferente nombre. Son los de siempre. Vamos a poner Pero no son todos los partidos. un poco ¿no? de coherencia. Coño. Generalizar Dilla. no está Claro, bien. ¿te está vas a bien. meter a mí ahí, Mira, o? Este verano, Leches. Unos por acción y otros por No, de omisión. eso nada. Otros por Vamos omisión. a ver. Eso nada. Este verano... No este paramos de verano- denunciar rollos y nos llamáis tirados al monte, rojos y no sé cuánto, hombre. Mira, Claro, este- y esa gente tiene la multimillonaria, hombre. Eso ha quedado, eso de rojo, eso ha Y quedado. defraudando Hacienda, pero bueno. A ver, José, Todavía quedamos algunos. Este verano... Que no lo vendemos ni de generalizar- coña. Generalizar no es bueno, no es bueno. Siempre yo creo que tenemos que ir, siempre que podamos ir al grano, con nombre y apellidos. ¿Vale? Coño. Y cuando corresponde con la estructura correspondiente que sustenta también eso, ¿vale? Mira, este verano nos tocó ir a FADE, porque cuando salió aquella reforma ya que va a quedar para los anales de la historia en este país, como una de las estupideces más grandes que existen en este país, que es obligar a los desempleados a que se les obligue a tener contratos de colaboración social con ayuntamientos o administraciones públicas para ir a pagar incendios, por ejemplo, que se propuso, tuvimos que ir a FADE, porque, claro, aquí se dijo de todo. Es que no queréis trabajar, es que no sé qué, no sé cuánto. Y fuimos a hablar de forma muy pacífica, ¿eh? Ahí no se montó ningún lío, pero fuimos a pedir trabajo. Entre otras cosas porque siempre, durante años, siempre se ha dicho siempre que los empresarios siempre eran los que crean el empleo. Y ahora, por desgracia, estamos viendo que no crean el empleo tampoco, lo están destruyendo, de hecho. Perdona, no nos dejan mantenerlo, que es más complicado. Perdona, No digamos si todo quieres, esto, luego te voy a dar cifras y Suelo- empresas aquí en Asturias Ojo. que están haciendo horas extraordinarias a sus trabajadores, ¿eh? Hombre. No, y, Vale. y sus trabajadores pagando Perdona. los seguros sociales porque el empresario se enseña a pagar ese 300.000 euros que cobrará dentro de 180 días. Cuando la ley dice que no puede pagar a más de 60. Y luego si quieres también hablamos Pero también claro, son grandes empresas del que se pueden 72% permitir de eso. media de beneficios que durante la época de las vacas gordas han tenido las empresas en este ¿Quién? país. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Quiénes? Las Mira, grandes, no las pequeñas. yo si quieres te explico que mi empresa, cuando llegaba el mes de junio junio todos los años se repartían ¿Con qué empresa mis estabas? jefes. Yo trabajaba en una empresa en Madrid. ¿Cuántos erais? Éramos trabajadores, 10 trabajadores y 4 empresarios, ¿vale? Y se repartían 20.000 euros todo, aparte de su sueldo, ¿vale? ¿Eso de qué Un cheque de viene
¿De qué vivían? De armar montaje. Vivían, entre otras cosas, justamente de la universidad, del ladrillo, etcétera, ¿vale? De historias públicas para... Pero me refiero que si sí, de esos tenemos somos un en este sistema país. estructurado, piramidal, en el cual en la famosa también teoría del cuentagota, los de arriba van dejando, acaparan todo y de vez en cuando dejan caer alguna gota. Alguna migaja. Claro, luego al siguiente escalón la llega la gota o 2 gotas. Y ya dije, bueno, claro, yo me tengo que caer una parte de la gota, le dejo caer una poco, así más o menos así hasta que llega abajo y aunque allá abajo no le llega nada. Cuando de arriba Le ha no cae, chiscado un... se para todo. Cuando de arriba no cae, se para todo. Porque ya no hay ni migaja. Claro, es que el problema Ese es está el que los de problema. arriba no tienen que tener el agua. Claro, pero alguien se Vale. lo ha dado. ¿Alguien se lo ha dado? Ya me desviaste un poco de la situación que Alguien iba a se lo ha explicar, dado. pero bueno, ya luego retomaré la Mira, te voy a hacer un pequeño comentario. Mira, te voy a decir una cosa. El problema que tenemos, yo es que viajé, y te voy a decir una cosa. Alemania se encuentra en el 89. Y todo el bloque alemán, sobre todo el alemán occidental, que de golpe se incorpora a todo el este. Solamente en Rusia había 35 millones de titulados superiores dispuestos a trabajar por una cuarta parte que un alemán. Fíjate, te hablo del año 89-90. Yo estuve en los 90 en Alemania, en Múnich, en muchos sitios, y la gente estaba trabajando por la mitad de lo que le correspondía. Tricky sabe que muchos sindicatos, en muchas fábricas, tuvieron que hacer reducciones de jornada y de salario para mantener puestos de trabajo. ¿Y aquí? Es cierto, allí, muy fuertes. O la sea, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cuál fue la ahora? diferencia? Hace 4 días. ¿Cuál fue la diferencia? De que ellos vieron Oye, venir se unas... hace en Bueno, Barcelona, todavía ¿no? el otro día Con- salió un alemán referéndum. en la televisión, un chavalito titulado que decía que sí, que él reconocía que 900 euros en Alemania era una mierda, pero por lo menos llevaba algo para casa. No se me ha explicado. Yo recuerdo que son situaciones muy lamentables. Pero ¿cuál ha sido el problema? En el año 78, en el sur de Francia, un chavalín que acababa de acabar FP2, electricista, el primer trabajo que le ofrecían, fíjate, te hablo del año 78, que tú debías estar de albañil en Buenos Aires, más o menos, ¿no? Y el primer puesto de trabajo que le ofrecían para trabajar en una empresa francesa era en el Congo. Estás perdiéndote. En el Congo. Estás perdiendo. Fíjate, de aquella. Entonces, ¿qué pasa? Ella, estás Con perdiéndote. esto que estoy diciendo, ¿Qué porcentaje que la- del mundo tiene la mayor riqueza? que la del mundo? situación... ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha que cambiado la o no? situación ¿Cambió? de A moverse... peor, ¿no? Atiende, la situación de moverse por el Claro. mundo... La situación de moverse por el mundo, que aquí ahora nos asusta tanto. Es algo que los de fuera ya lo llevan haciendo muchos años. Yo me acuerdo que tenía una empresa en Asipo, enfrente, con nombre muy conocido, que tenía señores hasta hindúes. Y cuando traían la visa y les pedías el DNI, No te pierdas. se asustaban. El vamos a ver. 1% ¿Quién de ha la dado- población quién mundial les ha- domina Aló. la mayor Fíjate, riqueza oye, el indio, al revés. El indio, atiende, el indio ¿Eh? empezó dando martillazos con el padre desmontando barcos en eso. no, Mira a ver lo que tiene ahora. ahora los martillazos dalos mira a ver, a la carne viva, a los mira a ver quién les trabajadores regaló, y sacando. quién les regaló hombre, Arcelor y Aceraria bueno, y hombre, cuánto les costó bueno, cogerla. bueno. Hay que preguntarse cuánto les Cierto, costó. que antes hablabais de las cajas de ahorros y esas cajas de ahorros que ha habido que ayudar, porque en los bancos en su mayoría no parece que ha sido necesario, ¿no? Pero sí las cajas de ahorro mayoritariamente. ¿Y quién está en los consejos de dirección? Una caja ¿Quién de estaban? ahorro, correcto, ahí va ¿Y yo, cuánto ganaba por los beneficios? en las cuales había Ah, partidos amigo. políticos e Y incluso sindicatos, ¿no? Claro. Claro, se comenta que uno llevó un sindicato de 800.000 euros un año para casa. En Madrid. Yo Ah, no bueno, estoy de acuerdo mira. con ese tipo de política, ni estuve nunca Bueno, pero de esa pero son participación. reales. Pero el Son querer reales. plantearte que eso es el mal y que fue lo que Triqui, acabó, Triqui. tururú. No, Triqui, el problema, mira, y te voy a decir con esto. el Y problema- no se te escape, que se nos está escapando, Sí. que el 1%, cada vez menos proporción mundial, es la que domina el mundo, es la que están los gángsters, todos Y a los mí que que tienen... me suena que eso ya lo ha dicho antes. Eso nos ha quedado ya bien claro a todos. Mira, vamos a ver. ¿Y quién les ha dejado llegar ahí? Acabas José de, Ramón, José Ramón, acabas por de favor. decir una cosa muy interesante que yo creo que lo que demuestra que eso es el sistema. Y nosotros, por ejemplo, hacemos una asociación de desempleados porque, entre otras cosas, yo soy afiliado a un sindicato, ¿eh? ¿Vale? Pero resulta que no tengo dónde poder organizarme dentro de ese sindicato. Y como yo, ¿Has claro... dejado has pedido alguna vez un local o algo para hacer cosas? No, he hecho más todavía. ¿Y qué te han dicho? No, he hecho más todavía. ¿Pero qué te han dicho? No, no hay problema. Bueno, no, yo voy a hablar no, también si luego no hay de problema. parar, Si- para si- dar ejemplos Si de no, antes, si no hay problema de que vaya un Los problemas sindicato, que yo viví, de que haya un sindicato en un local, si el problema no es ese, si yo no quiero que me deje un local, si yo ya donde vivo puedo encontrar un local, ¿vale? Con la asociación de vecinos que me lo deja porque además me cuesta menos que venir a Oviedo al sindicato correspondiente, porque en Llanera no tengo un local en un sindicato, ¿de acuerdo? Y como comprenderás, un desempleado con los recursos que tiene no puede estar cada 2 por 3 pagándose, que por cierto, una propuesta muy interesante, como hay en otras partes de España, que hubiera algún tipo de tarjeta de transporte para desempleados para que se busquen la vida a la hora de ir a los sitios, que no la hay. Que no la hay. Mira, el problema... Y perdona que no termine mi explicación. No No, termino la explicación. No es que quiera cargar con todos los sindicatos. Simplemente estoy diciendo que yo soy un afiliado a un voy a dar una sindicato, historia. que no están ahora mismo donde tienen que estar. Que cuando estaban con el tema de las cajas, que están más, en ese sentido, más a mantener el sistema. Y de hecho creo que se están equivocando profundamente la estrategia que están llevando ahora mismo. Ahora mismo la negociación colectiva ha desaparecido
prácticamente, la reforma laboral ha destruido lo que durante años había No servido me lo digas, como lo sé mecanismo perfectamente. de reparto de la riqueza y los sindicatos siguen diciendo, no, oiga, por favor, quiéranme, que yo quiero seguir hablando con ustedes. Y le están diciendo, no, si ya no te queremos a ti, ya no te queremos, solo te queremos para hacernos la foto en la Moncloa, como hace unos días, para hacer no sé qué programa de contrato juvenil o del no sé qué del paro juvenil, que no vale para tomar por saco. Los parados no os sentís representados por los sindicatos. No nos sentimos representados no porque el discurso que tengan no esté a favor de lo que está pasando en este país, sino porque no hay una organización donde podamos participar, más que por otra cosa. Ahora, nosotros siempre lo decimos a toda la gente que viene a preguntarnos y cuando tenemos la oportunidad de salir en los medios, la importancia de que los desempleados nos organicemos colectivamente es fundamental para este país, pero para la democracia de este país. Yo no lo estoy diciendo. No estoy diciendo que hagamos turbas para quemar nada. Estoy diciendo que tenemos que hacernos visualizar colectivamente, porque esa cifra de 6.200.000 parados, si no le ponemos rostro, si no le ponemos sentimientos, si no le ponemos la voz de nuestros problemas, parece que es un número como otro más. Y eso no puede ser. Un ejemplo es la plataforma de afectados por la hipoteca. Lo que está haciendo, está consiguiendo que el miedo cambie de bando, a base de emplear la fuerza pacífica. Oye, la fuerza pacífica. Era una pregunta que yo tenía para ti hoy, porque estaba viendo unas declaraciones de esa plataforma de afectados por la hipoteca y de su responsable, que es Ada Colau, que dice, los escraches continuarán hasta que el gobierno rectifique. Mi pregunta es, ¿alguna asociación de parados se ha planteado alguna vez hacer escraches a los políticos? A ver, para que seamos efectivos, no a los políticos, lo que tenemos que analizar primero es dónde tenemos que ir. A ver, el problema de los desempleados en este país es mucho más complicado porque cuando uno va a perder la vivienda sabe concretamente, la tiene ahí, la palpa, la toca, ¿vale? Si no la tiene se queda sin techo. Ahora, el desempleo, ¿vale? No es solo perder el trabajo y no tener ingreso económico, es que es la vivienda, es que es la alimentación, es que es todo, ¿vale? ¿A quién le vamos? A los políticos, deberíamos ir a los políticos, pero no solo a los políticos, también hay que ir a los bancos. Pero claro, pero a ti que te resuelve, a ti que te resuelve que te aplacen, vamos a ver, 2 años, que eso es cierto, porque mira, con la ley que ahora quita las casas, no es una ley de ahora, es una ley de hace años, Sí. Entonces, lo que es curioso es que los que hicieron la ley en su día, para que los bancos hiciesen lo que quisieron, que no se atreven los americanos. Un negro en Estados Unidos que era negro, y en Estados Unidos era negro y al colmo, salvo que seas Obama, más o menos, podía ir por un piso, firmaba, y con no pagar el piso, te entregaba el piso. Y era Bush el que gobernaba. Aquí que gobernaba lo más moderno, ultra progre, etcétera. Si hicieron unas leyes que firmabas, tu padre, el gato. Vamos a ver, el problema es que las mismas leyes, porque todas las sentencias que están ejecutando ahora, no son de ahora, son de hace 2 y 3 años las sentencias que están ejecutando. Y el Tribunal Supremo de la Unión Europea ha dicho que el procedimiento es ilegal. Ahora, porque las leyes en el que se pasaron los contratos, ¿cómo eran? ¿Cómo eran los contratos? Hay una parte. Estás plantándolo mal. Yo creo que la ley hipotecaria, hay partes que tiene lo que razón él de hace un siglo. Lo que sí es verdad que hubo entre los dos grandes partidos una connivencia extraordinaria con lo banquero toda la puñetera vida. A ver, por favor. Oye, la foto famosa de vergüenza del señor Botín espatarrado en la mesa de Zapatero allí mangado de rojo con aquellos tirantes, con aquellos 8 pánfilos riéndose del mundo, pues estaban riendo, denota que efectivamente las políticas que se hicieron aquí en este país por los gobiernos sucesivos fueron de aplauso y tuvieron siempre 2 partidos que han gobernado ese país. Bueno, perdón, 3, porque él déjalo que él nos meta todo. Este juego. Él nos aprovecha todo lo que no tuvimos, nos quieren meter, porque ese se ha dicho esas cosas para echar mierda a todo el mundo y dice, los políticos, ¿cómo que políticos? Sí, hay que decir nombres y apellidos y quiénes fueron y quiénes quiénes lo hicieron. Yo no estuve en ese gobierno. Cajastur atiende, Cajastur atiende. No estuve en un... Oye, ahora, en la anterior legislatura había un banco que se llamaba Cajastur, que se llama Liberbank, no sabemos cómo se llama. ¿Quién estaba en el gobierno de Contini representado? No. A ver si estaba yo o el PP. A ver si estaba yo o el PP. A ver, es compartible tener un representante ahí, pero ese representante no mandó nada. Un representante en la caja no mandaba nada. La caja estuvo en manos toda la vida del PSOE en Asturias, de la FSA, y lo sabes tú muy bien. ¿Para qué estaban ahí sentados entonces? Estás muy bien. ¿Para hacer de palmeros? Eso es como se me dice, ¿para qué tengo yo que no tenemos mayoría? Estoy en el ayuntamiento, pues para dar madera y denunciar. Y denuncio y doy madera. Más madera. Aunque
no tengo poder, porque no me lo dieron los votantes. Pero esos votantes que te dije yo, los que paraba yo los días, ¿a quién habéis votado? De los 10 que venís, 5 al PP. Y se está riendo Rajoy. Así que ir a pedirlo a hoy él. que es el 1 de mayo, yo tengo... Si me permite un segundo. No, que decía él algo que para mí siempre me llamó la atención. Voy a explicártelo. Porque a veces sociológica, psicológicamente es muy difícil entender cosas. Yo nunca en la vida, y estuvimos preocupadísimos en mi época de sindicalista, ya de aquella, aunque eran menos, con organizar los parados. Nombramos representantes de parados, la hostia, no había forma. Íbamos a una asamblea y yo me desalmaba. Sí. 15, 20 personas. Y pocos más. No había forma. Yo por eso decía, mira, la única forma que tengo yo de defender a los parados, que no haya más parados, y cuando en el SIDESA tenía broncas porque había gente que se preocupaba del convenio. Digo, ¿cómo vienes? ¿Crees que me voy a preocupar yo de sindicalista del convenio cuando tengo encima la manta aquí tirar para cepillar 1.500 trabajadores? Coño? Claro. Yo estoy ahora por el empleo. Que yo lo fundamental, no puedo estar por 5 puntos ni 3 puntos si sube el convenio 2 o 3 puntos, porque el salario está ahí, será menor, no subirá, pero mandar a la gente para casa, mandar para el paro, eso ya es más grave. Pero no, lo doy como dato, nunca fuimos capaces, mira, y no lo sé, Triqui, vamos ¿por a qué ver, no sois vamos capaz? a tranquilizarnos. Ojo, que ahora mismo, luego si tú ahora mismo, claro, porque hay gente que dice, oye, si es capaz de organizar, fíjate tú, los 6 millones esos de parados, ¿qué más media España? Digo yo, no, pero si los pensionistas también, sí capaz de organizar, pero no hay Dios quien organice, porque no es fácil hacer una organización. Podemos entrar aquí mira, vamos a ver, yo creo que hoy que es 1 de mayo y creo que vamos a dejarnos ya de cuidado, no te vayan a hacer un scratch. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que José Ramón ha dado ya una pequeña pincelada. Yo te puedo decir, yo estuve presidente así por el 2004 al 2008. Yo además tengo la gasolina así, pues todo el mundo pasa por la gasolina. Y tengo montones de casuísticas. todo el mundo allí. Bueno, sí, porque mi padre fue socio fundador y ya iba ahí desde el año 78, algo yo veo. Cuando era un chavalín, pero ya conozco a todo el mundo, ¿no? Además tenemos un taller mecánico y claro, todo el mundo que tenía una pequeña furgoneta pues acababa yendo allí. Pequeños, grandes, particulares, conozco a toda la gente de Coruña, de Calles, etcétera. Para empezar, estás en un ayuntamiento donde un alcalde, donde precisamente este polígono está sin recibir, porque hay algún político que dice que, total, pagamos impuestos y no votamos en Llanera, que no importamos. Fíjate, dice, pagamos impuestos y no votamos en Llanera, no le importa lo que pase en Asito. Fíjate, claro. Eso fíjate si eso es fuerte, ¿eh? Yo, obviamente, hicimos jornadas en Llanera. Tanto yo en su día cuando era presidente como Pablo García Vigón y José hicimos una jornada de mujeres empresarias. Hablamos un poquito cómo iban los tiros. Ya pusimos en su día en brete el tema de la Agencia de Desarrollo Local. Porque la Estrategia Europea de Empleo dice que una agencia tiene que llevar el ayuntamiento, técnicos, pero tiene que llevar los sectores sociales, sindicatos, patronal, etcétera, porque es la que planifica. ¿Cuál es el problema de la clase política en este país? Que ellos son los reyes. ¿Quién le va a decir a un tío de estos que además ha tenido mayoría que lo que tiene que hacer? ¡Es Dios! Entonces, claro, pasa de todos los estamentos de gobierno a día de hoy. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ahora mismo vamos a un poco ir a lo positivo. Has dicho una cosa que es muy verídica. Hay trabajo. Tú has dicho, hay trabajo. Hay un problema grave. Es el tema financiero. Porque es un país que hemos vivido gracias al apalancamiento de intereses muy altos que han empobrecido poco a poco a esa clase, digamos, de pequeño y mediano empresario, que era el que financiaba la gran empresa que daba beneficios de escándalo. Y además con la connivencia, porque por un lado, el socio mayoritario de esa gran empresa era la banca, y por otro lado era el que te mandaba apalancar para que... Entonces, te comían por los dos lados. Y la clase política se lavaba las manos. Y si te lo digo, y me gusta decirlo, hay trabajo. El problema es que no se puede hacer. Porque si yo tengo que pagar salarios al mes, yo tengo que pagar seguros sociales al mes. En este país todavía el que menos paga 14 cuotas a la seguridad social, el empresario, el trabajador, que todavía pagamos 14, como si trabajásemos 14 meses. Mira los que trabajamos, mira qué costes tenemos, para dónde está acabando. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Hay trabajo. Lo que no se puede hacer es que ahora mismo, cuando tú quieres acceder a una línea financiera, porque nos guste o nos guste, eso no se puede cortar de un día para otro, porque ha sido aguantado y tolerado, como tú bien dices, por determinados sectores políticos, que la banca se ha hecho de oro. Porque fíjate, los intereses eran al 20. Pero si tú das un documento que quieres un cachondeo, te paga el que quiere. Y ese documento, cuando llegaba al vencimiento de los 180 días, no tenían dinero, te metían descubierto todos los 180 días anteriores. ¿Y sabes cuánto se pagaba el descubierto? Al 30%. Entonces, te costaba el 20% el dinero para que tú pudieses trabajar, y si además luego ese documento llegaba y no había fondos, te cobraban el 30% descubierto, un 50%. Y todavía no habías cobrado. Entonces, claro, esa situación que lleva muchos años manteniéndose, ha llegado a una situación que cada vez se ha aplastado más al pequeño tejido empresarial que iba aguantando como podía y ha favorecido, como bien dice Triqui, a los grandes sectores de capital. Pero también aquí hay que decir una cosa, es que alguna gente que estaba en el mundo de la política y el sindicato también tiene que haber vislumbrado. También es culpa de los empresarios, que también tú eres razón. Porque si a ti te cuesta juntar a 14 parados, como tengas que juntar a 14 autónomos, acabas a tiros. No hay forma humana. Son autónomos hasta la médula. Claro, hay trabajo.
Y hay que decirlo, hay trabajo. Pero hay que primero plantearse cuál es el modelo financiero que tenemos ahora, si es operativo en los tiempos en los que estamos, y luego determinar la legislación. El sistema acabado, hombre. El sistema está acabado, y es que no se quiere dar cuenta que está acabado el sistema. Es lo que está diciendo Triqui. Hay que cambiar el sistema. Que el sistema va a acabar con nosotros. Ese es el tema. Porque estamos en el final de un sistema que no se quiere acabar. Eso hay que volarlo. Vamos a ver. Aparte de Asipo también fuimos también a Silbota, pero en ese caso Me da igual, tengo también la relación fue directamente con la Asociación de Empresarios de Silbota. Bueno, la cuestión está que en todo esto hay una cuestión que tiene que ser, que nos tiene que quedar claro a todo el mundo. Primero, una parte, de forma individual esto no se puede afrontar. O sea, primero con individuo esto no es afrontable. Entonces, una parte, parece ser que lo que estamos aquí hablando, y lo que parece evidente, que hay intereses entre trabajadores, también autónomos, trabajadores autónomos y autónomos que también tienen a trabajadores que creo que ya son muy pocos, y pequeños y medianos empresarios. Y al final estamos viendo que el enemigo es el mismo. El enemigo al final es el que tiene el dinero, ¿vale? En este caso, el que tiene el dinero son 200, creo que recordar que eran 226 familias que son las que acaparan el 49% de la riqueza nacional. O la banca. Se llama como se llame. Cuando tú hablas de la política, por eso a mí ese discurso no me gusta de la política y meter a todo el mundo en el mismo saco de la política, no me gusta porque significa que entonces, si cualquiera de nosotros en un día determinado, o todos juntos decidimos darnos cuenta que es en la política donde se cambian las cosas y damos el salto, entonces resulta que ya directamente somos todos iguales. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. No se puede asumir de esa manera. Los grandes partidos tienen una cosa en común. No solo la misma política que han hecho durante años, que ha sido la misma, con diferentes siglas, sino que los mismos que sostenían de forma económica, ¿vale?, son los que tienen su deuda, es decir, los bancos. Eran los que financiaban de forma encubierta, han estado financiando más allá. Por ejemplo, ahora vemos el tema de Bárcenas, ¿vale? Pero resulta que si empezamos a ver los créditos que te han concedido PP y PSOE... Condonados. Bueno, no voy a entrar en pero es que es diferente. A unos se les condona y a otros no se les condona. Si me dices dónde nos condonaron a Claro, nosotros no los se condena, pero bueno. me lo traes aquí. Los debéis. Y me cortas. Pero lo debéis. ¿Deber? Claro. Debo yo 66.000 en una hipoteca. Claro. Y estoy en perfecta ley. yo espero- Bastante me desangran y la estoy pagando puntualmente. Y también, porque si lo dices por eso de Madrid, que tuviera que vender, pues lógico, si yo no soy capaz, o una organización, porque hay que decir, alguien cree que quieren ir todo uno, y no, las organizaciones tienen independencia. Igual que un ayuntamiento y independiente del de Madrid. Por cierto, de toda la deuda que quieren ahora decir de los ayuntamientos, que se la buscan al señor Gallardón, que escapó por ahí como un cerrete, 7.000 millones, y con 7.000 debe más él que el 40% de con los 7.000 ayuntamientos de este millones, país. claro. Joder, y que la unidad lo que hizo fue vender una sede para poder pagar un crédito que no tenía de otra organización. No la cojas por ahí, no les han condonado nada. Busca al PSOE y al PP. El más Yo saneado del creo que- PC. Mira, además es más saneado del PC, que nunca debía más. Y la que disteis de las empresas, todos a los sobresueldos de tal, tienen nombre y apellido. Yo creo que este país, ya saben, porque ha habido No los dieron a izquierda ni horas y horas de debates, bueno. de discursos, de culpables, tú tal, tú cual. Aquí responsables, a verlos, haylos. Eso lo tenemos todo el mundo claro. Y no están siendo ni perseguidos, ni parece ser que van a caer. Espero que nos demos cuenta de que tienen que caer por el bien del país, porque si esto pasa y ciertos responsables no pagan lo que está pasando, entonces aquí ya cualquiera puede hacer lo que dé la gana cuando quiera. Y yo creo que hay que dejarse ya empezar un poco de fustigarse continuamente. Venga a fustigarnos. País de corruptos, país de no sé qué, no tenemos trabajo. Y hay que empezar a ser constructivos. En esa línea, nosotros hemos lanzado, esta semana hemos hablado con todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Llanera y les hemos lanzado una propuesta concreta, porque dijimos, bueno, que podemos hacer un grupo de desempleados, que cada uno viene de un sector diferente, que no encontramos trabajo en nuestro sector, en nuestra profesión. ¿Qué hacemos para poder sobrevivir? Porque claro, hay gente ya que el mes que viene no tiene nada. O sea, paga una hipoteca de 200 euros y se va a ir a la calle. Así. Y no puede ser. Entonces dijimos, bueno, podemos coger la pancarta, podemos ir a asaltar cualquier sitio, a ver lo que hacemos. Pero dijimos, no, primero vamos a ser constructivos para demostrar que la sociedad civil, y más los que estamos fastidiados, que no solo estamos a todas las circunstancias, sino que incluso podemos no dar lecciones, porque no se trata de eso, pero sí demostrar que hay esperanza en este país. Y está en la gente de abajo, o sea, la gente de a pie, pues, la gente de la calle, los ciudadanos. Y tenemos que de alguna manera demostrar, de alguna manera, que estamos ahí y que valemos. Es una forma también de tener nuestra dignidad y nuestro amor propio, pues que esté bien, para poder tirar hacia adelante. Y nuestra propuesta ha consistido en decir, vale, ¿qué tenemos aquí en Llanera, aparte de estos polígonos industriales que ya hemos visitado, que sabemos que no generan empleo, o los empleos que están generando son unas condiciones muy determinadas, es decir, o trabajadores con discapacidad, con un porcentaje muy alto? ¿Por qué? Porque tiene una subvención muy alta,
trabajadores con contrato en prácticas. ¿Por qué? Porque están subvencionados. Es decir, No, el empresario no estoy de acuerdo. el empresario ahora mismo está buscando puestos de trabajo no estoy de acuerdo. que estén subvencionados. En Así hay señores que llevan 46 años trabajados. Yo fui para allá del 78 y te digo que hay montones de empresas en Así porque están aguantando el tirón, cooperativas incluso, de gente que ya lleva desde los 15 años trabajados y ya está en el orden de los 60. Llevan 45 años trabajando. No te estoy diciendo lo que estén trabajando. Que algún caso, te estoy diciendo... mira, te voy a decir Mira, pero mira, Villa, perdona una cosa. No, es Déjame que termine, Villa. Que los hay que contratar. Villa, déjame lo que está diciendo él, hombre. Déjame terminar. Están subvencionados, ¿sabes? Esto es la experiencia que nosotros tenemos, nuestra experiencia, ¿vale? Los 6, 7, 8 puestos de trabajo que nos, digamos, por una manera nos ofrecieron eran todos que eran que la empresa estaba buscando el menor coste salarial, ya sea porque estuviera subvencionado o porque iba a pagar menos cuotas de seguridad social, ¿vale? De acuerdo, hasta ahí. Entonces dijimos, vale, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a hacer nosotros a ver qué podemos hacer de forma conjunta, ¿vale? Entonces empezamos a mirar proyectos, fuimos a hablar con unos, con otros, y nos dimos cuenta que en Llanera había una cosa que estaba ahí, que está sin usar, y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora, de los modelos productivos, que era la tierra. Resulta que tenemos montes comunales a patadas. Empezamos a seguir investigando, ¿cómo hay que hacer esto? ¿Cómo podemos hacer todo el tema este? Hicimos una propuesta. Oye, señores, pues mire, resulta que hemos conseguido, porque en noviembre hicimos también una propuesta con el tema del plan de empleo. Conseguimos que se pusieran de acuerdo y aprobar una partida del plan de empleo. Y es difícil eso. No, es difícil, pero bueno, es que resulta que aquí en este país se ha dado dinero a patadas a ciertas empresas que luego han cogido, han cerrado, y no 100.000 euros ni 200.000, millones de euros, y ha marchado. sabemos, y ha marchado. Entonces estamos diciendo, bueno, ese dinero, ¿por qué no lo ponemos sobre la mesa? Porque organizar y planificar una economía. Es decir, Pero con ¿qué los tenemos? montes comunales me refiero que Nosotros estamos proponiendo, por una parte, con parte de esos recursos se nos dé, a nosotros, no a nosotros, sino que a los desempleados del concejo se les dé la oportunidad de un taller de empleo, ¿vale? Con ese taller de empleo, aparte de que las personas que no tienen recursos van a tener un pequeño ingreso económico, que adecúen, o sea, que limpien los montes comunales para luego poder ser cultivados, ¿vale? Cultivos además con salida comercial, ¿vale? Que hay una posibilidad porque hace 2 semanas Serida, con la Consejería de Agricultura, en Llanera también, organizó unas jornadas explicando el déficit que había en Asturias de producción de ciertos productos, ¿vale? Ya veremos luego cuál es la realidad, pero bueno, a priori parecía que había una salida ahí. Estamos diciendo, bueno, ¿qué nos falta? Nos faltan las tierras, nos falta la formación y nos faltan los recursos, ¿vale? Es lo que estamos diciendo. Por lo menos denos ustedes los montes comunales y las tierras y nosotros ya intentamos hacer una cooperativa, vamos a ver la posibilidad de una cooperativa para empezar a trabajar. ¿A qué tipo de negocio podemos emprender? Hemos llegado a que estamos discutiendo con los partidos políticos que suelten las tierras de los montes comunales. Estamos ahí, que tiene que cambiar la normativa, que la normativa no contempla hacer huertos. Pero yo creo que lo vamos a conseguir, y te explico por qué. Sí. Porque nosotros ahora mismo, como acabo de decir hace un instante, poco tenemos que perder ya. Y ya estamos en la línea de, a partir de esta línea, ya no perdemos nada y tenemos todo que ganar. A mí ya me da igual ser en un mundo determinado constructivo o ser destructivo. Mira lo que estoy diciendo una cosa muy gorda, ¿eh? Porque lo que tengo, Pero la desesperación es estar desahuciado de esta sociedad, la exclusión social. Yo, y hay en este país más de 2 millones de personas que están excluidas socialmente, y aquí o nos ponemos serios, ¿vale? Y serios no es pasar página a este asunto y aquí no pasa nada. No. Aquí hay unas responsabilidades que también hay que hacerlas y vamos a tener que señalar concretamente a esa gente. Pero serios es, recursos del país, sean pocos o sean muchos. Hay que romper con los dogmas de la economía de que sea la empresa privada la que genere todo. Sí, sea la empresa privada, pero también vamos a decirle también, ¿vale?, qué se puede hacer. ¿Por qué no fomentamos también la asociación de trabajadores, de gremios, en este caso como nosotros, asociamos a la gente para que pueda, que si tiene ganas de trabajar, que pueda trabajar? José, mira, Trique lo sabe. Hubo aquí en Asturias ya los años 80 y 90 una situación de reconversión muy fuerte y se apostó por un modelo que eran las cooperativas y sociedades anónimas laborales. ¿Te acuerdas, Triqui? Vamos, el problema que tenemos... En Euskadi hubo un buen modelo. Es que ese es el... Pero vamos a ver. Yo no quiero tocar ese tema porque mira, yo los años... funcionando. Exactamente. En los años 60... Todo no se puede decir aquí fracasó. No, porque hay sitios así donde pero triunfaron. ¿cuál fue el problema de Euskadi? Mondragón fue ejemplo. ¿Cuál fue el problema de Euskadi? Que se quedaron en... se quedaron en cuadro. Mientras que en Asturias sigue habiendo un grupo de grandes empresas que siguen siendo los colchones, donde no había esa necesidad. Yo en los 60, sí. era un crío, Confío iba con mi padre a Ibar, razón. yo iba a Ibar y daba pena. Por eso se genera incluso un problema político terrorista en un país donde la situación era de escándalo. Porque cuando cierran Altos Hornos y algunas otras empresas privadas, se quedan a 2 velas. ¿Cuál es el planteamiento de Euskadi? Hay que aprender de fuera.
el gobierno vasco y los técnicos del gobierno vasco y algunos empresarios se patearon el mundo viendo qué podían hacer en Euskadi. Los catalanes iban a las ferias a intentar buscar algo para venderlo. Los vascos querían venderlo primero, pero luego fabricarlo en Euskadi. Déjame acabar un poquito, por favor. ¿Cuál era el problema que aquí? Que aquí había un colchón de un sector público-privado que no teníamos esa necesidad. Estoy de acuerdo contigo. No te voy a discutir. Claro, ¿qué pasa? Mira, en el, Estoy de acuerdo. en el año 88, Madrid hace una experiencia que yo participé, huertos urbanos, foco. Es lo mismo que tú me planteas. Se hizo ya en Madrid, igual. Y nos pusieron de vuelta y media. Lo intentamos traer a Asturias, nos pusieron de vuelta y media. Lo primero que nos dijo alguna consejería es que los bosques no se tocaban porque era un guirigay. Si era del ayuntamiento, si era de un particular, escritores. Claro, ¿cuál es el problema? Hay que decirlo con poco control. Lo siento, Triqui. Aquí hubo un colchón que permitió durante un tiempo seguir viviendo de una situación heredada del pasado que no daba ni ojo ni a los sectores laborales ni a los sectores empresariales crear esa necesidad de tener una alternativa económica, porque se vivía bien y no había esa necesidad. Menos mal, pero porque fundamentalmente se ha acabado, el colchón oíste, se ha acabado. Fundamentalmente al que dio a mucha empresa auxiliar todos vivir del teto, del SIDESA y de unos. ¿Qué ha pasado? Que aquí se generó un tejido industrial dependiente, como dice Triqui, de las grandes empresas. Pero bueno, no había falta de empresas. Claro, ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando los vascos se dieron cuenta, porque se estaba deshinchando el colchón y estaban abajo, aquí seguimos pensando que alguien vendrá. Porque es muy típico de aquí, esto ya se resolverá. Algo habrá. No, algo habrá no. O sea, cuando tú quieres algo de futuro, yo le digo a veces a la gente, oye, ¿tú para qué pagas la seguridad social? Coño, el día de mañana. Oye, y si tienes ese pensamiento y pagas la seguridad social hoy, para que mañana, ¿por qué no pienses tú que lo que vas a hacer hoy, mañana también puede ser el resultado? Ahora, si solo pienso en el hoy y el mañana Dios dirá, no vamos a ningún lado. Y vuelvo a insistir que creo que hay que ser positivos. ¿Asturias tiene soluciones? Claro. Yo trabajo también en biomasa. Llevo desde el año 2000 aguantando los cachondeos y las risas de mucha gente. Y yo he visto, por ejemplo, como sectores como Austria, que han generado un tejido con biomasa de maquinaria de combustión impresionante. Y ahora Austria tiene un... Yo estuve allí viendo. Bueno, exactamente. Atiende. En las grandes industrias siderúrgicas que han diversificado. Pero no cierres el camino. Eso aquí. Se no ha cierres. Es cierto que aquí se trató de hacer experiencias en momentos cosas. inadecuados posiblemente. Claro. Pero no trates de cerrar problemas que hay que darle salida. El tema forestal. Yo por ejemplo, atiende. ¿No fue el primero que peleó con el tema forestal? Históricamente, históricamente Grau fue la huerta, fue el almacén de tal. ¿Y cómo está ahora? Marchó todo, mi madre, la madre, el otro, todos los que de verdad creaban todo aquello. Y aquello es el páramo. Y estamos comiendo alimentos de mierda que vienen de casa de Dios, que ni es tomate, ni es pimiento, ni es nada, no sabe a nada, ni rollo. Bueno, pues habrá que ver soluciones de ese tipo para la gente, porque no van a encontrar trabajo en otros lugares. Pero, ojo. Y ya no va a haber minería, no va a haber no sé qué, pues tendrá que haber otras cosas. Pero dilo por qué abandonasteis el campo, porque estaba la fábrica de armas de Trubia que se ganaba el doble trabajando menos. Olvídame. Claro, entonces, pero ahora no tienen esa fábrica, coño. La gente está allí, tendrá que coger otra vez. Comer unos tornillos. Ahora comemos los tornillos. Abandonamos el campo, claro. Oye, y hay gente, que está yendo a los pueblos y cogiendo. Mira, y viene gente de Madrid y se coge una casina en el pueblo y está encantado. Ya por lo menos dice, yo hago esto, cambio esto y tal. Por lo menos sobrevivo en ambiente bueno. No tengo que estar perdiendo aquí 8 horas para ir a trabajar y no tener trabajo. Las conclusiones que queráis aportar en estos escasos minutos que quedan, José Ramón. Yo tengo lo claro. Porque además te iba a preguntar, José Ramón, ahora es que esa leyenda urbana que existía hace algunos años, decía Areces que era una leyenda urbana, no era tal leyenda, porque era que efectivamente miles de jóvenes marchaban sobre todo a Madrid, Barcelona, grandes ciudades, jóvenes asturianos para buscar empleo. Pero es que ahora eso tampoco vale, porque tampoco hay empleo, ¿no? No, lo que están haciendo es marchar al extranjero directamente. Pero claro, es que no has tapado la salida. O sea, aquí lo que puedo repetir, y son mis conclusiones, aquí hay que dejarse, hay que romper con los dogmas impuestos que son ideológicos sobre la economía. Hay que planificar, porque hay recursos públicos. Menos que a lo mejor que hace unos años, pero los hay. Aquí la cuestión está que esos recursos que se empleen de forma razonable y de forma efectiva. Es decir, por ejemplo, tenemos dinero para la formación. Pues en vez de dar cursos que luego no sirven para nada, es decir... ¿Hay cursos o no hay? No, cursos hay. Lo que pasa es que hay tal cantidad de demanda que es imposible atender a toda la gente. Y luego hay que cuestionarse para qué sirven los cursos. Para tener a la gente atendida. Para que los que de los cursos sigan teniendo dinero, por decirlo de una manera, o que sigan cobrando un dinero. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, lo que haya, lo que exista. Es decir, ¿qué hace falta? ¿Qué podemos hacer aquí en Asturias? Hay que sentarse, hay que tener un debate serio y sereno de toda la sociedad, no partidista, sino sereno. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Tenemos
recursos naturales, tenemos lo que veamos como fuentes de empleo, Ese es el problema. poner recursos sobre la mesa Que tiene demasiado. y orientar esos recursos a que eso se pueda sacar adelante. A lo mejor no es demasiado, pero seguro no, que es más, yo tengo claro. que es más que no hacer nada, ¿eh? No, pero yo tengo claro, vamos a ver, el problema de la historia, tú ahora mismo, me encanta, además me gustaría que montases una empresa y que al día siguiente fueses al banco a pedir dinero para arrancar. Ya te digo que ya hemos intentado Bueno, hacer eso. ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que estamos en Pero vamos a ver, como un desempleado, como un grupo de desempleados que no tiene recursos, va a ir a un banco cuando el banco te pide, Pues- ¿qué tienes detrás? No tengo nada, señor, no tengo nada. Pero Necesito que me dé yo quiero trabajar, pero no tengo recursos. ¿No me da dinero usted? ¿Sabes cuál es la diferencia? La honradez no paga. ¿Sabes cuál es la No diferencia? avala. Yo quiero trabajar y soy una persona trabajadora, pero no me dejan. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el sistema jurídico económico en otros países del norte de Europa se está basado en la capacidad de producción. Para montar una empresa, el banco valora la capacidad de restitución del pago y tus contratos, la garantía de tus contratos, la seguridad de tus cobros, porque si tú no cobras no le vas a pagar, lo machacas. Eso es cosa aquí que no está. Entonces, claro, ¿qué es el problema? Aquí no. Aquí lo que vale es cuánto tienes. Porque en España todavía seguimos con el modelo de los años, no de solo para el delantero. Tanto tienes, tanto vale. Y si no tienes, trabajas para otro. Efectivamente. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no se han querido cambiar las leyes de comercio, Bueno, yo las formas de opino- pago. Y luego, cuando tú vas a acceder al capital, lo primero que tienes es o tienes patrimonio quinta vale o te vas al carajo. Claro, eso es un problema. Entonces, Asturias tiene recursos muchísimos, y de hecho él lo ha dicho. Yo conozco gente todos los días en los polígonos y hablo con ellos. Están asfixiados financieramente hablando. machacados, sí. Cuando hay que renovar pólizas, que están empezando a caer como setas ahora, de aquí a julio, que van a renovar pólizas, yo te hago mira, fíjate, un detalle, con esto vengo. Una gente que dice que ese 9% es la que va al banco y le dice, yo te dejo el banco en España el dinero, pero a mí hay que pagármelo al 6 o al 5. Porque si no, tú cuando vayas a pedir dinero al Banco de España, te va a preguntar proyecto y viabilidad. Y como muchas empresas de este país, por cuestiones de impagados, no tienen viabilidad, no te lo van a dar. Curiosamente, ese que tiene el dinero es el que se lo deja al banco. ¿Y sabes lo que dice el banco? Claro, es que yo a este señor primero tengo que devolvérselo, tengo que tener unas garantías de que lo voy a cobrar y además yo tengo que sacarle una plusvalía. Entonces, claro, ¿eso qué implica? Ese 6 se convierte en un 12. ¿Y ese 12 es lo que significa? Cerrar. Bueno, no puedes. Nada más, y eso es lo que A hay. ver, yo lo no voy... lo del 1% otra vez. No, el 1% no, pero porque no voy a ir al mundo, pero voy a ir a Europa. Mira, ni Asturias ni rollo. Y Europa, mientras se crea que aquí hay un dirigente que no lo eligió nadie, el Draghi, que es un cuatrero, sépase lo que hizo en su época, que a quien ponen ahí, que es el Banco Central Europeo, es igual que el Banco Federal, con capacidad de decidir de verdad políticas reales para aquí, y dice, se acabó, voy a dar el dinero a quien lo necesita. Y si ustedes no son capaces de darlo, es que lo hago directamente en ventanilla, y hago líneas para la pequeña empresa, para la mediana, en condiciones para insuflar dinero. No se puede ir y seguir con los recortes. Y si hay que cortar este déficit de los 40.000 millones que debemos, pues lo vamos a hacer en una década. ¿Por qué en 2 años? O sea, antes no tenía que ser para el año hoy el 3%. Ahora va, lloró un poco el señor Rajoy ahí y le dan 2 años. ¿Y por qué no 8? ¿Y por qué no con lo que ganasteis? Aquí hay mora, aquí hay plicas, y usted se va a tragar como me trago yo también. Esto se lo guarda, se lo mete entre eso. A perder. ¿Por qué voy a pagar el 40.000? Voy a pagar 20.000 y se calla. Porque los gobiernos que están aquí, si hacen eso, saben que no les queda más remedio. Porque ¿dónde trincan? Esos 4 golpes. Trinca porque los dejas trincar, porque no hay enfrentamiento entre ellos. Claro. Y entonces, todo el sur de Europa que está en esta situación, Italia, Portugal, España, Grecia, la isla, y Francia, que está también, ojo, pero está también la misma Alemania. ¿De qué vive la Alemania? Si no tienes clientes que te compren, no hay dinero, ¿de qué vas a vivir? Los minijobs que ¿De mirarse los alemanes unos a otros o qué? Sí. ¿O qué coña? ¿O de qué hablamos aquí? ¿Y hay Europa para todos o no hay Europa? Habrá que romperla, majo. Bien, Y euro a la mierda. Y que nadie se extrañe, Hay que tener... Claro, es que los recortes y más recortes con 6.200.000. ¿Pero qué creer? ¿Que puede aguantar este país con 7 millones? Ahora está aguantando. Hay un vasco ahí de la energía, de la economía sumergida, que es verdad que puede estar en un 20% haciendo chanchullo, pero la gente toda jodida, porque eso no está pagando, no puede tener seguridad social. Para el día de mañana, ¿en qué queda? Perdona que te diga un detalle, mira, es porque está en la economía sumergida, Triqui. Y otra vez, pues yo conozco gente que va allí y hablo con ellos. Vamos a ver, hoy por hoy, una persona que gane menos de 900 o 1.000 euros netos a recibir pierde dinero si está en la economía oficial. Porque entre las IRPF, las retenciones, las becas que pierde comedor, de no sé qué, la otra que me dice, vamos a ver, si yo oficialmente gano 900 euros, al final quedo en 600. Si cojo la ayuda
que me da el Estado, cojo 400 y pico, y 4 chollos que hago por la calle, que son 300 o 400, gano de hacerlo, atiende, de ser legal a ser ilegal para el motor. Pero eso vale para hoy y porque la ley, vivir, pero es que la ley, ya, pero hay que comer, Triqui, hay que comer Pero mañana. los 400 No sé, euros sí. no son eternos, ¿eh? Ya, pero es que no es cuál es el problema, que el sistema, Y hay gente que no podemos acceder a ellos, escucha, además. pero el sistema tiene un vicio de fondo, que está propiciando que mucha gente, vamos, yo lo dije incluso en algún debate. Ese es un debate interesante también. Pero yo lo propicié en un debate. un debate Mira, aparte. ahora mismo. Pero nos haría falta otra hora. Exactamente, claro. Bueno, ¿Es así? nos quedamos sin tiempo. Ninguno de los tres tenéis previsto cobrar una jubilación o prejubilación de 88 millones de euros, ¿no? Triqui, no sé, igual tú... Yo cobro la máxima y tú soy un afortunado de eso, la máxima. 2.400 brutos, lo que quede. Yo creo que no voy a llegar ni a la Por jubilación a cierto, este paso. por cierto, ¿Y tal donde tuviste no te queda más que eso? No, por cierto, No sabes esta por fuerza. cierto, coges, entras 3 W, ¿sabes lo que es? Una web, ¿no? Hombre, por Dios. Punto izquierdaunidaoviedo.com y por lo menos La página web. nuestro grupo municipal ahí tiene sus nóminas, su déficit, su rollo, la madre que lo parió. La página web. Parece que los que están al lado están así, como no tenemos nada que Le preguntaríamos muchas esconder más ni cosas más rollo. a Triqui, a José Ramón y a Fernando, pero nos tenemos que despedir. Muchas gracias, José Ramón, por estar aquí. Igualmente a Y Fernando. esperemos que este día de 1 de mayo sea un día de la ilusión y no del desencanto. Que Debe creo que ser, es correcto, debe ser. ¿no? Los que Y han si no es elegido- este 1 de mayo, será el Será siguiente. el siguiente. No, Los bueno, que- esperemos que no lleguemos Bueno, al antes, que sea un poco antes, Pensemos pero... que sea un poco antes, sí. Los que está han claro, elegido este 1 de mayo para manifestarse o no, pero sobre todo para ver Teleasturias, se lo agradecemos enormemente. Gracias por la atención en este programa especial que hemos hecho sobre el 1 de mayo y volvemos ya la semana que viene. Buenas noches.